Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una clase más que Dios nos permite compartir. Estamos en nuestra clase número 4 con nuestro trimestral, una redención de poder. Entonces estamos en nuestro estudio número 4 con nuestra base bíblica en Éxodos capítulo 3 del 1 al 12. Y nuestro tema de este día dice, llamado a una misión sorprendente. Gloria a Dios. Y nuestro pensamiento central dice, así como Moisés, todo creyente es llamado por Dios para una tarea especial. Nuestro texto áureo, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodos 3:5. Gloria a Dios. Y como sabemos, siempre tenemos 3 objetivos, y el primero dice, comprender lo que es la soberanía de Dios en el llamamiento de sus siervos. Número 2, entender que los 40 años de Moisés como pastor de ovejas fueron de preparación. Número 3, dice, estar dispuesto a aceptar cualquier llamado que Dios tenga para sus vidas. Gloria a Dios. Siempre agradecemos a Dios por su palabra que nos enseña a través de las clases. Amén. Entonces vamos a leer nuestra lectura antifonal. Y dice Éxodos 3 del 1 al 12, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces dijo, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. Entonces estamos en nuestro estudio número 4 para los que tienen su expositor. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí en nuestra introducción, en las 2 lecciones que estudiamos las semanas pasadas, vimos y pudimos observar que a través de cada acontecimiento que le sucedieron o que le sucedió a Moisés, vemos cómo Dios ya lo estaba preparando a Moisés para el llamado que él le haría. Entonces vemos que 40 años que este gran hombre vivió en el desierto de Madián fue una de esa parte de esa vasta preparación para su vida, para su persona y entrenamiento para lo que iba a enfrentar
de las experiencias que iba a conocer, que iba a hacer a través de su vida, que iba a tener ese experimento del poder de Dios sobre este llamado sobrenatural que Dios ya le haría a través de una zarza, porque sabemos que llamó su atención, Dios estaba llamando su atención cuando miró la zarza, entonces iba a tener unas experiencias trascendentales en su vida al ver ese llamamiento que tenía Dios ya para con su vida. Entonces vamos a ver las cosas que él iba a ver sin que se imaginara que a través de esa visión que tenía sobre la zarza, la experiencia tan maravillosa que iba a tener en su vida. Entonces, primero iba a tener el conocimiento experimental y el objetivo que tuvo de Dios. Y también iba a ver el envío justiciero de severas plagas sobre la nación de Egipto que era un pueblo, se puede decir, tan malvado contra el pueblo de Israel. Entonces, sobre su pueblo escogido, entonces iba a haber esas plagas que iba a venir sobre ese pueblo de Egipto, esa nación. Y también iba a tener esa experiencia tan maravillosa de la liberación de una nación tan grande, tan gigante, de aproximadamente, dice, 2 millones de personas. Todavía al ver ese arbusto ahí encendido, ni se imaginaba todas estas experiencias que iba a tener en su vida. Y otra de las experiencias que estaba, como se puede decir, a punto de tener esa experiencia es que ver la destrucción de todo un ejército que sucumbió, dice, bajo las aguas del Mar Rojo, cuando intentaba la aniquilación de una nación indefensa. Y otra es la entrega sobrenatural por mediación de ángeles, también dice, de un código legal que ha servido de base para el sistema jurídico de muchas naciones. Otra de las experiencias, la institución de un sistema religioso por medio del cual el pueblo podría llegar a Dios para obtener el perdón de sus pecados y el favor divino. También iba a tener la experiencia de la información oficial de una nación integrada por 12 tribus. También la preservación milagrosa de todo un pueblo en medio de un inhóspito, candente y árido desierto. Todas estas experiencias iba a tener en la vida de Moisés, iba a estar a punto de vivirlas. Entonces, y también la derrota de naciones inmisericordias que no tuvieron compasión de un pueblo, dice, peregrino. Entonces vemos que otra de los milagros tan grandes es la preservación celestial de miles y miles de personas gracias a los milagros divinos que proveyeron agua y pan, sombra durante el día y luz durante la noche. Entonces vemos que todo este gesto en los eternos planes de Dios, pero tuvo su inicio en un momento cuando Moisés mira a un arbusto, la zarza ardiendo en el monte de Horeb mientras él pastoreaba, ¿qué dice? Las ovejas de Jetro, su suegro. Como vemos que a través de un arbusto encendido ahí, eso fue lo que empezó a llamarle la atención de Moisés y dijo, voy a ir para allá. Entonces ahora veamos nuestro punto número 1 que dice, Moisés, un modesto pastor de ovejas, Éxodo 3 del 1 al 4, y nuestro inciso A dice, Jetro, un hombre clave en la vida de Moisés. Entonces el 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb en el monte de Dios. Entonces dice que para este tiempo ya había transcurrido 40 años desde aquella ocasión que Moisés mató al egipcio y huyó de Egipto. Entonces ya había vivido 40 años fuera de Egipto. Entonces vemos que durante todo ese tiempo había vivido en Madián, y este territorio que incluía tanto al lado este como el oeste del Golfo de Acaba. Entonces vemos que
La vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. En primeros 40 años vivió en Egipto, los primeros 40, y en segundo 40 años en Madián, al servicio de su suegro. Y después nos damos cuenta que 40 años estuvo liderando un pueblo gigante, un pueblo grande por el desierto, que es hacia la tierra prometida. Entonces 40 años en Egipto, 40 años en Madián al servicio de su suegro, y 40 años de líder con el pueblo de Dios, que Dios sacaba de Egipto hacia la tierra prometida. Gloria a Dios. Entonces allá en Hechos 7, 23 al 35. Entonces podemos ver que aunque el Señor no le permitió entrar Moisés a la tierra de promisión, no obstante, dice, alcanzó una edad avanzada sin perder su vigor, sin perder su fuerza, sin perder sus ojos. No, todavía miraba muy bien, todavía era muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés dice que era de edad de 120 años cuando él murió. Sus ojos nunca se le oscurecieron, ni perdió su vigor. Eso lo vemos en Deuteronomios 34, 7. 120 años tuvo Moisés cuando él murió, y todavía con mucha fuerza. Entonces, ahora el inciso B dice, Dios le habla desde una zarza. Capítulo 3 del 2 al 4 dice entonces, y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es como le llamó la atención Moisés, y como vemos en algo como que algo pequeño, pero era algo sobrenatural, porque él como miraba algo de que estaba encendido en fuego y no se consumía, y eso le llamó más su atención. Entonces vemos que en este versículo hay 3 asuntos que considerar. El primero, ¿quién es el ángel de Jehová? La llama de fuego y el hecho que la zarza no se consumía. En primer lugar, podemos ver que el personaje misterioso en que el versículo 2 es llamado el ángel de Jehová, el 4 se le identifica, dice, con Dios mismo. O sea que era Dios mismo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Eso es lo que habla el versículo 4. Gloria a Jesús. Entonces, el versículo 4 es adelante es Dios el que habla, que en lo que se mostraba en la zarza era un intercambio de nombres antes para la deidad de Dios, que era Elohim, Yahweh, sin utilizarse más en el título como el ángel de Jehová. Por lo tanto, es el ángel del cual se habla, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vemos que también la Biblia habla de quién es el fuego, y es Dios mismo. La Biblia lo describe como Dios, sus juicios, lo terrible e impotente de su presencia, su celo. Por ejemplo, en Deuteronomios 4:24 habla porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Apocalipsis también habla, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sabemos cómo de la manera en que Dios se puede mostrar, Dios se puede hacer presente. Apocalipsis 1:14. Gloria a Dios. El tercer punto es que Dios se manifiesta desde una zarza que ardía, pero que el fuego no lo podía consumir. Y podemos ver que la zarza era como un modesto arbusto que representaba el pueblo de Israel, a pesar de su encontrarse con la opresión, o cómo era oprimido, cómo era maltratado, no podía ser consumido, no podía ser destruido. Entonces dijo Moisés, lo que es el versículo 3 y 4, dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza
no se quema. Viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces podemos observar que Dios repitió el nombre aquí de Moisés cuando lo estaba llamando. Y si nos recordamos también cuando estaba haciéndole el llamado a Samuel, dice que oía su nombre Samuel y corría hacia Elí pensando que era el que lo llamaba, y después se dio cuenta Elí que era Dios mismo quien lo estaba llamando. Entonces le dijo, cuando vuelvas a oír tu nombre, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces ya sabemos la historia. Entonces vemos que como Dios cuando hace un llamado a alguien le repite su nombre. Igual a Pedro, cuando le habló, le dijo, Simón, Simón, usted lo halla en Lucas 22:31. O igual a Pablo, cuando le habló, como le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:4. Entonces vemos que cuando Dios, aquí vemos, quiere hablarle a Moisés, él primero le llama su atención a través de la zarza, pero ya cuando él se iba acercando, le habló por su nombre 2 veces, como lo hizo con Samuel, con Simón y con Saulo. Entonces, lo que podemos ver que el acto de repetir al hacer el llamado, dice, indica la importancia de lo que se va a decir. Por tanto, es necesario enfatizar el nombre de la persona a quien va dirigido el mensaje para que también la persona ponga atención a lo que se le va a decir, a lo que se le va a hablar, para que esté atento al mensaje. Así como vemos que le habla a Moisés, 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 gloria a Dios. Entonces, el punto número 2 dice, Dios se identifica, Éxodo 3, del 5 al 8. Entonces, el inciso A dice, Moisés tiene miedo de mirar a Dios. El 3:5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces vemos aquí que la primera orden de Dios que le hace a Moisés, le dice, no te acerques. ¿Y qué es lo que le pide? Que quite el calzado de sus pies, o sea, que no se acercara a la zarza de donde él le estaba hablando. Entonces vemos que esta prohibición de mantenerse distante de la deidad era muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le dice a su pueblo que cuando se manifestó en el monte de Sinaí, le dice que no se acercara, le mandó al pueblo, le ordenó al pueblo que nadie se acercara excepto Moisés y Aarón. Y le dijo también, señalarás términos al pueblo alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Éxodos 19:12 al 24. Y aquí también le estaba diciendo a Moisés, no te acerques. ¿Por qué? Porque le estaba, vemos que al darle esta orden de no acercarse a Dios, tanto a Moisés como a su pueblo, hablaba de la incapacidad del ser humano, como hoy en día igual habla de la incapacidad del ser humano de encontrarse con Dios por sí mismo. O sea, nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios hasta que nosotros pidámosle perdón a Dios, aceptando el sacrificio de Jesucristo. Y ahora sí podemos acercarnos a Dios una vez que aceptamos nuestro pecado, limpiarnos, sacudirnos y acercarnos a Él. Entonces, es de la misma manera que podemos ver que no podemos nosotros acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta, es primero limpiarnos, porque vemos que aquí dice, que le dice que no se acerque. ¿Por qué? Porque el lugar que él estaba acercándose era tierra santa. Por eso le pide, más adelante vamos a leer que le pide que quite el calzado de sus pies. Entonces podemos ver que el hombre solamente se puede llegar a Dios a través de los medios que Él ha provisto. ¿Y qué es lo que ha provisto nuestro Dios para nosotros, para poder acercarnos a Él? Dice que solamente si nosotros como ser humano, humanamente, reconocemos a Jesucristo, el sacrificio que Él vino a hacer aquí, a esta tierra, para darnos la oportunidad
de acercarnos a Dios a través del Padre, a través de Jesucristo, el Hijo. Entonces, solamente por ese sacrificio que Dios proveyó para nosotros poder acercarnos, gloria a Dios, porque por nosotros mismos no podemos llegar o acercarnos a Dios. Entonces, la demanda que le hace a Moisés de quitarse las sandalias era un símbolo de impureza que debía ser eliminada antes de intentar acercarse a Dios. Entonces, esto eran costumbres antes para acercarse o allegarse a sitios considerados sagrados. Lo mismo hacemos nosotros cada uno como hijos de Dios. Cada día a veces cometemos errores, pensamos cosas que no debemos pensar o hacemos cosas que no debemos de hacer. Y cuando nos queremos presentar delante de Dios en oración, ¿qué es lo que le hacemos? Es pedirle primeramente a Dios, es sacudirnos de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado, de todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Por eso aquí es lo que le decía, que tenía que quitarse el calzado de sus pies. ¿Por qué? Porque donde iba, digamos un ejemplo, donde uno pasaba llevando todo el polvo, un ejemplo que todo sucio, pero no tanto nada más habla del polvo literal, sino del pecado, nos habla hoy en día. Entonces era algo que ellos hacían para acercarse a los sitios considerados sagrados. Entonces, y vemos que el autor de la carta a los hebreos asocia este despojamiento con el pecado que el creyente tiene que eliminar de su vida. Lo que dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia cada día y tenemos que despojarnos cada día de todo aquello que nos asedia y que nos impida acercarnos a Dios. Pues tenemos que estar pidiéndole día a día a Dios que nos limpie. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Él y poder hablar con nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, a continuación podemos ver que el Señor le declaró a Moisés la razón por la cual debía quitarse las sandalias, porque el lugar donde se encontraba era suelo santo. Aquella tierra era santa, gloria a Dios, porque sería el sitio donde Dios daría la ley a su pueblo una vez que saliera de Egipto, una vez que saliera el pueblo de Egipto. Entonces ahí Dios le iba a dar las leyes, gloria a Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Gloria a Dios. Pero si nos damos cuenta, meses después, Moisés le dice que le pide a Dios que le muestre su gloria. Mas Dios le dijo que no podrá ver mi rostro. ¿Por qué? Porque porque no me verá hombre y vivirá. Gloria a Dios. Y también Pablo nos habla, escribió acerca de este tema. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Y también añadió Juan, dice, nadie ha visto a Dios, jamás a Dios. 1 de Juan 4:12. Entonces, ¿por qué nadie puede ver así cara a cara a Dios? Es por lo majestuoso que es Él. Imagínense qué humano con el pecado que nos asedia, que digamos Dios se nos presente al frente y nosotros caemos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros como ser humano, nuestra mente, nuestros pensamientos a veces están pecando, están mirando cosas que no deben. Entonces imagínate pedirle o ver a Dios cara a cara, o sea, nadie me puede ver. Dice, porque muere, porque por la majestuosidad de su poder, un ser humano no lo puede resistir, nadie puede resistir de contemplar su gloria, su majestad. Y es por eso que aun cuando supo Moisés quién estaba hablando con ese, que tuvo miedo, dice, por eso Moisés tuvo miedo y hasta cubrió su rostro. Gloria a Dios, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces el inciso B dice, Dios le comunica a Moisés sus planes, el 7 y el 8 del capítulo 3. Dice,
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver que hay 4 verbos en el participio pasado que describen, dice, la información que Dios tenía de la condición de su pueblo. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice, he visto, o sea, los ha visto a su pueblo. Y luego dice, he oído, o sea que su pueblo clamaba en medio de su angustia, en medio del maltrato, en medio de la situación que ellos estaban clamándole a Dios. Por eso dice, he oído. Y luego dice, he conocido, reconoció a Dios, conoció que Él era su pueblo. Entonces al último dice, he descendido. Y por eso el cual estaba llamando a Moisés. No sabía Moisés que por medio de una zarza Dios le iba a llamar, ¿verdad? Entonces vemos que con estos participios el Señor revela el conocimiento cabal de los abusos de los cuales eran víctimas los israelitas, y la doble acción que se había propuesto también llevar a cabo. En primer lugar podemos ver que traería juicios sobre sus opresores, porque iba a ser libre, pero no iba a ser libre nada más así porque el faraón los iba a dejar, no iba a traer juicios sobre ellos por estar oprimiendo, por estar, ¿cómo se dice?, maltratando al pueblo de Dios. Y luego venía en segundo la liberación y la transportación de su pueblo hacia la tierra, que reunía, dice, 3 características: que era buena, que era ancha y que era donde fluía la leche y la miel. Ahora ya no iban a tener ese maltrato total como lo tenían en Egipto, y le eran buena y luego todavía más ancha. Gloria a Dios. Entonces vemos que estos, con relación a estos verbos, el complemento de la acción era la aflicción, el clamor y la angustia de un pueblo que el Señor reconoce como su pueblo. Los escuchó, primero los miró, los escuchó, dice, y los he conocido. Entonces ve que y reconoce la angustia de su pueblo. Gloria a Dios. Vemos que Abraham fue el padre de los ismaelitas, porque fue una promesa que Dios le daba a Abraham de que él iba a ser un pueblo grande a través de la vida. Gloria a Dios. Entonces vemos que cómo se fue formando el pueblo de Dios. Vemos que dice, esta relación entre Dios y su pueblo judío es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento. Abraham fue el padre de los ismaelitas, Isaac de los edomitas por parte de Esaú, y Jacob es el de las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. El único que Dios reconoció como tal fue como con este pueblo, el cual hizo un pacto cuando les dio las leyes en el monte Sinaí. Gloria a Dios. Podemos ver que Dios usó como preámbulo las palabras: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Una vez que los sacó, le estaba dando las leyes y les dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre, de donde eran maltratados. Gloria a Dios. Podemos ver cómo Dios es tan grande y maravilloso, que una vez que nos saca del pecado, nos saca de nuestra inmundicia, nos saca donde el enemigo nos presiona, nos maltrata, y nos reconoce como su Dios, cuando nos aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces hace parte también de ese pueblo maravilloso, como también este pueblo que estaba haciendo queriendo ser libre de sus opresores. Gloria a Dios. Entonces vemos que en la línea recta de esta relación, los extremos eran por un lado Jehová y por el otro lado
al pueblo que había sacado de la esclavitud egipcia. Entonces podemos ver que solamente aquellas personas que han sido liberados por Dios de la esclavitud del mundo son reconocidos como el pueblo escogido. Cada persona que acepta el llamado de Jesucristo para hacerlo libre de cualquier situación que el mundo lo tiene atado, que el mundo, porque nosotros cuando no hemos aceptado a Jesucristo estamos atados a este mundo, a todo lo que nos ata nuestra vida y nos lleva a prisiones, nos lleva a destrucción. Pero una vez que reconocemos a nuestro Dios como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace parte también de su pueblo también. Gloria a Dios. Y luego podemos ver que la tierra de la cual Dios le prometió llevar a su pueblo era la tierra que le había asignado a Abraham en Génesis 3:15 y también a Isaac en Génesis 26:3 y también vemos que a Jacob en Génesis 28:13 y 50:24. Gloria a Dios. Vemos que Dios llama buena tierra por su fertilidad ancha, en contraste a la tierra de Gosén, donde estaban, me imagino, siendo una multitud tan grande y un pedacito de tierra ahora los llevaba a una tierra ancha. Gloria a Dios. Entonces, y también a una tierra donde fluía leche y miel por la abundancia, dice, de su ganadería y flores silvestres. Gloria a Dios. Ahora nuestro punto número 3 dice, Dios llama a Moisés para que liberte a su pueblo. Ahora vamos a leer Éxodo 3 del 9 al 12. Y el inciso A dice, Moisés es enviado a Faraón. El 9 y el 10 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Gloria a Dios. Entonces, como ya se indicó, hay palabras claves que explican en parte el porqué de la aparición de Dios a Moisés, además de la aflicción y el clamor y la angustia. Por eso estaba llamándole su atención para que se acercara y supiera quién le estaba haciendo el llamado. ¿Por qué? Porque había oído, los había visto, había visto la aflicción que tenía su pueblo, cómo los maltrataban, esa angustia que vivían, y por los opresores de Egipto, cómo los maltrataban. Por eso le estaba haciendo el llamado, ¿para qué? Para ser libertador de ese pueblo, para que fuera a hacerlos libre de Faraón, donde los oprimían, donde eran afligidos, para librarlos y sacarlos y traerlos a donde Dios les iba a dirigir, les iba a enseñar. Gloria a Dios. Entonces, por lo que vamos a ver, si dentro de los varios trabajos que le esperaban a Moisés, se encontraba el primer lugar, el de libertador, y la experiencia también de la liberación de un pueblo que llevaba más de 400 años de opresión, de humillación, de maltrato. Tenía 400 años ahí ya sufriendo y ya clamando a lo mejor Dios día tras día, cada vez que los oprimían, cada vez que los maltrataban. Por eso el clamor de ellos llegó hacia Dios, y ahora Dios estaba llamando a alguien para que fuera a libertarlos y a traerlos al lugar donde Dios le iba a dirigir. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que la vocación de Moisés se asemejó mucho a la de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo dijo, quien dijo al principio de su ministerio, que había sido ungido ¿para qué? Para libertad. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18 en adelante. Entonces podemos ver cómo se asemeja también a nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo vino a darnos libertad de lo que ataba nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro todo. Y Moisés venía a ser libre a un pueblo que también estaba bajo Faraón, con tanto manera de destrucción sobre sus vidas, opresión, destrucción, humillación. Entonces también vemos que así Jesucristo vino a darnos libertad, vino a hacernos a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, porque a veces creemos que vemos, literalmente vemos, pero en la realidad estamos ciegos porque no vemos la realidad de lo que este mundo muestra y su final, pero en Jesucristo podemos ver los planes, los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, esta similitud entre estos ministerios es obvio porque ambos fueron agentes de liberación. Moisés al pueblo de Israel y Jesucristo a nuestras vidas, que Él vino a hacernos libre. Gloria a Dios. Y también confrontaron principios con su ministerio al opresor de sus pueblos. Moisés a Faraón tuvo su lucha, que no le hacía, la vida fácil. Y Jesús pues a Satanás. Gloria a Dios. Y también está en Mateo 4 del 1 al 11. Dice, y respectivamente hicieron milagros, comprobando así la procedencia celestial de su ministerio. Vemos todos los milagros que se tuvo que hacer en Egipto para que vieran el poder de Dios. Y de igual manera, hoy en día vimos en este tiempo, cuando Jesucristo vino también, los milagros que hizo y que sigue haciendo. Gloria a Dios. Están Hechos 10:38. Entonces iniciaron también la jornada hacia la tierra prometida. Moisés hacia Canaán y Jesús nos hace también hacia el cielo. Y también vemos que proveyeron agua y pan para que sus pueblos llegaran al sitio prometido. Éxodos 16:15 y 17:6 y 7 habla sobre el pueblo de Israel, y sobre Jesucristo habla Juan 4:14 y 7:37 y 6:51, donde dice que Él es el pan de vida, el agua de vida. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida. Gloria a Jesús. Entonces, ambos fueron destinados para acompañar a su pueblo. Moisés también acompañó a su pueblo todos esos 40 años en el desierto. Y nosotros vemos también que Jesucristo también está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ambos acompañaron a su pueblo durante toda la peregrinación hasta su destino final. El enemigo se ha inventado innumerables formas de cómo oprimir al ser humano, y aunque a veces el ser humano está oprimido, está atado, está esclavizado y no se da cuenta, está ciego, no puede mirar cómo el mundo los ha atado, cómo el mundo los ha oprimido. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantener al mundo, al ser humano, de esa manera, por lo cual Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente Jesucristo puede hacernos libres de cualquier atadura, de cualquier esclavitud que esté en nuestra vida, así como Moisés, Dios usó su vida para ya hacer liberación sobre su pueblo en un lugar esclavizado. Jesucristo es el que puede hacernos libre a nosotros, a cualquiera que se acerque a Él, cualquiera que le dé la oportunidad. Y como dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser libres de cualquier atadura, de cualquier cosa que nos tiene esclavizados y no podamos llegar a Dios. Gloria a Dios. Eso lo puede hallar usted en Juan 8:32 y 36. Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el inciso B. Dice, Moisés reconoce sus limitaciones. Acuérdese que está delante de Dios a través de la zarza que le llamó su atención. Ahí todo le está diciendo todo por el cual lo llamó y qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere que él haga. Entonces, ahora vamos a ver, Moisés reconoce sus limitaciones. 3:11 y 12 dice, entonces Moisés respondió a Dios,
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. O sea, le dice, pues aquí mismo le vas a servir con todo el pueblo que vas a sacar, y eso va a ser la prueba de que yo te he enviado. Gloria a Dios. Entonces vemos que Moisés reconoce que tiene limitaciones. ¿Cómo dice? ¿Cómo voy a ir yo allá y voy a sacar al pueblo que me están diciendo que saque? ¿Cómo yo voy a acercarme y decirle a Faraón, deja libre a este pueblo? Entonces aquí vemos que el reconocimiento de parte de Moisés muestra sus limitaciones personales para cumplir esa enorme tarea que le estaba poniendo Dios en sus manos para cumplir esa tarea. Dice, no, yo no voy a poder, ¿cómo yo voy a ir? La promesa aquí le hace al Señor, la promesa del Señor que Él estaría con él. Dijo, dice, yo estaré contigo, y eso va a ser una prueba cuando tú estés en este monte con todo el pueblo, ¿no? Entonces la promesa del Señor de que estaría con él para que pudiera hacer lo que Él estaba indicando. La señal es la señal que confirmaría el origen divino de la misión. Es cuando él iba a estar ahí delante de ese mismo monte recibiendo que las tablas de la ley. Entonces podemos ver que cuando Dios te llama, cuando Dios me llama, cuando Dios llama a cada uno del cual quiere ponerle algo en sus manos o decirle que haga algo, Dios te va a ayudar. Él hace esta misma promesa que le está dando a Moisés. Dice, yo voy a estar contigo. Así hace la misma promesa con cada uno de nosotros. Aquí vemos a Moisés que reconoce sus limitaciones como ser humano, que aquí también pusieron un comentario de que hay predicadores, hay comentaristas que Moisés, o sea, ¿cómo es que cómo dice la palabra, cómo es que estaba como no aceptando el que él fuera, cuando nos imaginamos cómo pensar de decir, no, si yo voy tan rápido? Hay hombres que pueden decir, o que dicen ser cristianos, y va a decir, no, si yo voy y hago todo lo que tú me pongas, y en realidad cree que por su propia fuerza. No, es que al que uno reconozca que tiene esos temores, esa incapacidad, es porque sabemos que como ser humano nosotros tenemos que saber siempre que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino el que nosotros reconozcamos, como lo hace aquí Moisés, es para también saber siempre nosotros, es que Dios es el que obra a través de nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos aquí que Moisés reconoce sus limitaciones personales para cumplir este enorme trabajo que Dios le estaba asignando, no era porque no quería también, sino que estaba mostrando su humanidad, es decir, ¿no? Conociendo quién era Faraón, sabía que él conocía el pueblo egipcio. Imagínate, si él huyó por matar a un hombre, porque cómo iba a ser su reacción Faraón ahora de ir a decirle, deja libre este pueblo. Ya me imagino que a lo mejor se imaginaba tantas cosas, pero ¿por qué? Porque imagínense que se iba a enfrentar con un monarca mundial poderoso en aquel entonces, que era el Faraón. No era fácil para él, por eso también dijo, yo cómo voy a llegar, y luego era una multitud grande, cómo yo voy a traer una multitud tan enorme también. Entonces, y cómo yo voy a conducir esta multitud por el desierto, todo eso se nos viene como ser humano. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pensar? Todo eso se nos viene, al menos uno como mi persona piensa tantas cosas, pero esto nos ayuda, no dejamos de ser humanos, sino que lo que nos ayuda a entender es que esto nos ayuda a reconocer siempre que todo lo que hagamos se hace porque Dios nos ayuda. No es por lo que, decir, no es que yo lo hice, no es que a mí mándenme y vas a ver que yo no digo que no. Si me dicen que vaya, yo voy. No es verdad, no es por tu propia fuerza, no es por mi propia fuerza, no es por tu valentía, es porque esto nos ayuda a entender a nosotros
que siempre necesitamos a Dios, que Él sea quien haga las cosas a través de nuestra vida y a Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria. Gloria a Jesús. Entonces, la respuesta de Moisés, aunque suene negativa, habla de su humanidad, porque muchos lo critican porque fue un hombre negativo, que porque no quería ir tan, así como que no aceptó tan rápido, digamos, lo que le estaba pidiéndole Dios que hiciera, pero en realidad no es algo que no se pueda hacer o pensar. Todos podemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que somos insuficientes, y esto nos ayuda siempre a depender de Dios y no por tu propia fuerza, ni por mi propia fuerza, ni por tu inteligencia, ni por nada de eso, sino porque es Dios único que tenemos que siempre depender de Él para hacer las cosas que Él nos manda, y siempre, como decimos, a Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Dice, hay de aquellos que se consideran tan autosuficientes para hacer la obra de Dios. Bien escribió el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3:5. Dice, ojalá que todos reconociéramos nuestras insuficiencias, así como lo hizo Moisés, y aprendiésemos a depender únicamente de la gracia de Dios. Ojalá que siempre sepamos que todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos permite hacer, trabajar para Él en su obra, en realidad todo lo que hacemos no es por nuestra propia fuerza, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos abre nuestro entendimiento, Él es el que nos ayuda. O sea, ojalá y todos entendiéramos que debemos depender de Dios. Porque así como se sintió Moisés decir, ¿cómo yo voy a ir? Muchas veces decimos, ¿cómo yo lo voy a hacer, Señor? Pero Dios nos da esa promesa de que Él va a estar con nosotros y Él es el que va a obrar a través de nuestra vida. Que como dice la palabra, somos solamente un vaso para ser útil para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que pensar y entender, que Él es el que va a obrar a través de nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, podemos ver que la promesa que le hace Moisés, que él estaría, dice la promesa del Señor de que estaría con Moisés para que pudiera hacer lo que se le estaba indicando. Porque, ¿qué le dijo? Ve, porque yo estaré contigo. Y ya podemos ver que más adelante, hasta ya Moisés ahora, dice, Dios le reiteró a Moisés que le acompañaría en todo tiempo hasta que hubiese concluido su misión. Dice, ve, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, ahí voy a estar. Y esa misma promesa lo hace con cada uno de nosotros. Estaré con vosotros, dice la palabra. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad, siempre y cuando nosotros dependamos de Él. No se nos vaya de repente subir un día a nuestra mente y decir, no necesito de Dios, yo lo voy a hacer. Yo no, porque es el primer momento en que no vamos a lograr nada para Dios, porque todo debemos depender de Dios, que Él es el que obra, Él es el que nos acompaña, Él es el que hace en nuestra vida. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos también a José, dice que cuando él fue vendido por sus hermanos y luego encarcelado injustamente, el relato bíblico dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Habla en Génesis 39:2. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos les hace esta promesa de que Él estaría con nosotros, de que Él estará con cada uno de sus hijos, lo acompañaría en todo tiempo. Gloria a Dios. Y si vemos también a Josué, le dice esta misma promesa, le dice a Josué, el Señor, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. De esa misma promesa está para cada hoy uno de nosotros. La iglesia no es la excepción, también esa misma promesa le hace Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que nos dice también nuestro Señor Jesucristo, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
En Mateo 28:20 nos da esta maravillosa promesa, y muchas partes de la Biblia nos hace esta promesa de que una vez que abrimos nuestro corazón a Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hace libre, como así esto que va a ser en este tiempo hizo con el pueblo de Israel, de libertarlos de la esclavitud y todo. Hace lo mismo con nosotros y nos da esa promesa maravillosa de que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice Jesucristo. Dice, Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. ¿Por qué? Porque, y después también ellos llevaron predicando, confirmando la palabra del Señor. Y lo mismo con nosotros vamos y predicamos la palabra, y la promesa está ahí con nosotros. Cuando nosotros hablamos, no somos de quien va a hacer la obra, no el que va a hacer la sanidad, no es el que va a hacer nosotros. Vamos a hacer los milagros, no, es Dios a través de nuestra vida usándonos así como Dios estaba preparando ya a Moisés para usar su vida, y de esa misma manera lo hace con cada uno de nosotros. Qué maravilloso que Dios tenga una promesa tan linda en nuestras vidas, de que Él nunca nos dejaría, Él nunca nos abandonaría, y eso nos anima para cuando nos sintamos como Moisés insuficientes para hacer lo que Dios nos pone en nuestras manos o nos pide hacer, y decimos, no, es que yo no puedo. Claro que no podemos por nuestra propia fuerza, pero con la ayuda de Dios sí podemos, en el nombre de Jesús. Así como conociendo la historia de Moisés, cómo se pudo, amén, pero era porque Dios estaba obrando. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí la clase, y para la próxima semana les voy a pedir que leamos Éxodos capítulo 3, ahora del 11 al 22, para cuando se esté dando la clase ya estemos como que recordando la historia que estuvimos leyendo para entender la clase nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios para que la palabra que nos enseñó en este día nos ayude a cada uno de nosotros, y podamos que cuando Dios nos llame pongamos atención a los planes, los propósitos que Él tiene para nuestra vida, que hagamos para Él, y que aunque tengamos esos miedos, temores o insuficiencias, podamos creerle a Él y saber que Él es el que va a obrar a través de nuestra vida, y porque Él nos va a acompañar siempre para hacer su voluntad. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por esta historia maravillosa que estamos leyendo, Señor Jesús, sobre Moisés. Y te damos gracias, Padre, porque nos inspira, mi Dios, así como también Moisés se sentía de que no podía, cómo iba a poder hacer algo tan grande y maravilloso que tú estabas pensando que ibas a usar su vida. Así muchas veces nos sentimos a veces, Padre Santo, que no podemos, no llegaríamos a hacer lo que tú nos pides, pero sabemos que tú eres el que nos ayuda, el que nos enseña, nos dirige, y eso nos da la fuerza de que no va a ser por nuestra propia fuerza. Nuestras propias fuerzas son limitadas, nuestros entendimientos son limitados, pero cuando tú pones tus manos en nuestra vida y nos ayuda, eso es maravilloso, Padre, porque reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Y te damos muchas gracias. Yo te ruego por tu palabra que se estudió en este día, Señor, y cada uno de los oyentes, Padre, que tú le abras su entendimiento y nos ayudes a entender y comprender qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de esta clase, Padre, y que sea a través de tu Espíritu Santo ayudándonos a entender cada día, Señor, tu palabra. Te damos gracias, bendice a cada uno de tus siervos, tus hijos, Dios Padre. Así que a cada uno de aquellos que han reconocido como tus hijos, mi Dios, como tu pueblo, a cada uno de los que han aceptado la sangre maravillosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para restaurar nuestra comunicación contigo, nuestra relación contigo, Padre. Y así ahora podemos acercarnos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.